Hola, buenas noches otra vez. Eh, bueno, como vieron, el tema es el lugar al que pertenecemos. ¿Sí? Esto lo saqué de eh, Filipenses 3, 20 y 21, es la base bíblica de lo que vamos a ver ahora. Entonces, pues vamos leyéndola. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 dice, más nuestra ciudadanía, o sea, nuestra pertenencia, está en los cielos, o sea, ya no es aquí. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, que ya no somos del mundo? Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. O sea, no pertenecemos ya a este mundo, ¿sí? Pertenecemos a Dios. De hecho, al final, Jesús habla de un nuevo cielo y una nueva tierra en el que vamos a vivir ahí al final de Apocalipsis, ¿no? Esta tierra está condenada a la destrucción, ¿sí? Al final dice que va a ser destruida por fuego. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a leerlo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, de su gloria. Dice, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, esto es bien interesante porque ya no pertenecemos aquí. La Biblia dice que no amemos al mundo, que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Eh, entonces, dice la Biblia que no hagamos tesoros aquí en la tierra, que los hagamos allá en el cielo, porque aquí se van a acabar, dice la palabra de Dios. Entonces, esto, lo que dice la Biblia, que lo que vemos es pasajero y lo que no vemos es eterno. Las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que vemos son pasajeras. Entonces, estamos muy encariñados con este mundo, eh, pero deberíamos estar encariñados con el lugar a donde pertenecemos, ¿sí? Que es en los cielos, dice, donde también esperamos el Salvador, ¿sí? Miren, vamos a leer el Evangelio según San Juan. Vamos a los Evangelios. San Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 10, así rapidito, son pocos. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, cualquiera de nosotros que en él no lleve fruto, lo quitará y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino si no permanece en la vid, así también ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Separados de Jesús no podemos hacer nada. El fruto lo damos porque estamos conectados a la vid, que Jesús es la vid. ¿Sí? Ok, verso 6. El que en mí no permanece, la palabra permanecer, ¿qué significa? Es estar constantemente en su presencia. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi nombre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, eh, el estar sujetos a Jesús significa que amamos a Jesús, que permanecemos en Jesús, no a este mundo. O sea, la verdad que yo he oído muchas veces que durante toda mi vida, ¿no? Que la vida es muy efímera, que la vida se acaba muy rápido. Cuando estaba chico, obviamente no entendía esto, me parecía el tiempo muy, muy largo, pero pues
todos aquellos que ya pasamos la edad y somos padres ahorita, algunos ya abuelos, y volteamos para atrás y vemos que rapidísimo se fue la vida. Entonces, si se nos fueron rapidísimo 40, 50, 60 años, pues lo que quede, pues va a ser mucho menos y se va a pasar mucho más rápido. Entonces, básicamente, nos conviene permanecer en Cristo este poco de tiempo, porque realmente es el punto, ¿no? Es un poco el tiempo el que vamos a estar aquí y lo que estemos haciendo aquí, dijo que Jesús, que sembremos para allá, que hagamos tesoros en los cielos, que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. Entonces, al final, cuando nos vayamos, para que nos diga cuando estemos allá, bien y buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjense lo que dice Jesús en Lucas 9:23. Vamos a Lucas 9:23. Ok, déjenme bajar esto. Ok, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no dice de vez en cuando, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es la cruz? La cruz era lo que los romanos usaron en un tiempo como pena de muerte eh, para la gente, ¿sí? Para los delincuentes en sí. Digo, hago esto entre comillas porque Jesús murió en la cruz y murió como delincuente, aunque él nunca hizo nada, dice la Biblia, ¿sí? Él llevó los pecados de todos nosotros. Entonces, la cruz es un instrumento de muerte. Cuando dice aquí Jesús, toma tu cruz cada día, es que cada día debo de morir a mi yo para vivir para Él. Fíjense lo que dice en el verso 24, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por mi causa, éste la salvará. Pues, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, aquellos multimillonarios se van a morir igual que todos nosotros, van a perder todo y al final el dinero no compra la ida al cielo. El dinero no compra el estar en la presencia de Dios. Jesús sí, Jesús compró nuestras vidas. Acuérdense que dice la Biblia que fuimos comprados por precio y el precio fue la sangre de Jesús como Señor y Salvador. Sí, dice, fuisteis comprados por precio, dice la palabra de Dios. Entonces, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de Jesús, o sea, no nada más perderla por perderla, por causa de Jesús, la salvará. Entonces, mi salvación está en entregar mi vida a Jesús, ¿sí? Para que se salve. Si yo quiero conservar mi vida para mí, para mis deseos, pues entonces voy a terminar perdiéndola. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Verso 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que no hay, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que el reino, hasta que vean el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ahora, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, vivimos en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos hablando? Ya no pertenecemos a este reino, ¿sí? A este reino caído, pertenecemos al reino de Dios, ahora nosotros, ¿sí? Ok, bien, vamos, hay una cita muy, muy interesante perdón, en Éxodo, sí, es Éxodo 4:24, es una cita muy interesante, algunos que ya me conocen, pues ya lo habrán oído, pero está muy interesante. Dicen, ¿se acuerdan que Dios mandó a Moisés a Egipto? Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo.
Los que han leído la Biblia, pues conocen el pasaje. Bueno, cuando Dios manda a Moisés con Faraón y rumbo o a Egipto, se le aparece Dios a Moisés. Y ese es este pasaje precisamente. Fíjate lo que dice. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Tú dices, espérame, primero se le apareció a Moisés y le dijo, ve a Faraón para que deje salir a mi pueblo, y luego se le aparece en el camino Dios y quiere matar a Moisés. Esto es bien interesante porque Egipto representa el mundo, ¿sí? Fuimos rescatados del mundo y no podemos regresar al mundo sin antes morir, ¿sí? Aquí está hablando de muerte, quiso Dios matar a Moisés, fíjense. Lo voy a volver a leer. Y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, o sea, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. O sea, Dios dejó ir a Moisés después de haber hecho este acto de circuncisión. Ahora, la circuncisión en el Viejo Testamento, que era la señal del pacto, es un simbolismo. ¿Simbolismo de qué? Sabemos que la circuncisión es cortar un pedazo de carne, pero la parte cortada, la, esa carne, muere. Entonces, es importante para nosotros ser circuncidados. Y dice la Biblia en el Nuevo Testamento que ahora la circuncisión es espiritual. O sea, morimos juntamente con Cristo, dice en Romanos 6, para levantarnos juntamente con Él. Entonces, morimos al yo carnal, ¿sí? Al que era el hijo del diablo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo y ahora somos adoptados hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora nacimos de nuevo. Habla la Biblia del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Bueno, cuando recibimos a Jesús, nacemos de nuevo, y al nacer de nuevo, pues mueres al antiguo tú. Dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Séfora corta el prepucio, es un símbolo de muerte a la carne. Por eso es que ahora lo deja ir a donde tiene que ir, al mundo, para rescatar al pueblo. Nosotros fuimos rescatados de esa vana manera que recibimos de nuestros padres, ya lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Dice la Biblia que Dios nos tomó de las tinieblas y nos trasladó a la luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora en Cristo Jesús eh, ya no estamos en la carne, sino vivimos en el espíritu. O sea, con Cristo anda en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque estos se oponen entre sí. Entonces, ahora, sí, sí vivimos en otra dimensión, por así decir. Estamos en el mundo, pero estamos aquí con un propósito. El propósito es rescatar a los perdidos, a los que todavía viven encarcelados en sus deseos, en su carne, como hijos del diablo. Tenemos que rescatarlos, ¿sí? Necesitan nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos, dice la Biblia. Entonces, Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí para llevar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, ¿sí? Para que la gente abra su corazón y entre Jesús a sus corazones y pasen de muerte a vida. Fíjense, vamos a Deuteronomio capítulo 34, vamos a leer del verso 5 al 9. Dice, y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado
en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en el desierto de Moab, cumpliendo así los días de llanto y de luto por su muerte. ¿Sí? Fíjense, quiero ligar este pasaje del Viejo Testamento con uno del Nuevo. Vamos a Mateo 17 del 1 al 5. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 17 del 1 al 5. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos de aquí. Si quieres, hagamos 3 altares, dice 3 enramadas, pero eso es, hagamos 3 altares, uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti, ¿verdad? Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí que una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él escuchen. ¿Quiénes estaban? Moisés, Elías y Jesús. ¿A quién tienen que escuchar? A Jesús. Ya todo en el nuevo pacto es a través de Jesús. El Viejo Testamento se tiene que entender a través del Nuevo, a través de Jesús, a través de la revelación de que Jesús es el Cristo, lo vimos la vez pasada. Entonces, aquí hay algo interesante. Leímos en el pasaje anterior de Deuteronomio que Moisés murió. Y si Moisés murió, ¿cómo es que se presentó delante de Jesús juntamente con Elías? Elías tampoco murió. ¿Se acuerdan? Elías fue llevado por un carro de fuego. Y estos dos se aparecen delante de Moisés. ¿Por qué? Y dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Se refiere a cuando Dios hablaba con alguien y le decía, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, cuando ya habían muerto eh, físicamente. Entonces, ¿por qué les dice yo soy? ¿Sí? ¿Por qué no les decía yo fui el Dios de tus padres? No, yo soy, porque tus padres siguen viviendo en mí. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús, y el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces, acuérdense que va a haber un cambio de cuerpo. Este cuerpo carnal, este cuerpo corrupto, dice la Biblia, tiene que transformarse en un cuerpo no corrupto, incorruptible. Eso está en 1 Corintios en el capítulo 15, lo pueden leer ustedes. ¿Sí? Entonces seremos, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Para qué? Para la vida eterna. Este cuerpo no está preparado para vivir la vida eterna. ¿Sí? Entonces necesitamos un estuche, un cuerpo diferente que sea capaz de vivir en una atmósfera diferente a la que está acostumbrado este cuerpo. Este cuerpo no puede vivir en esa atmósfera celestial, el nuevo sí. Por eso seremos transformados, pero seguiremos viviendo. Somos seres eternos. Por eso empecé diciendo, no te enamores de este mundo. El que quiera ser amigo del mundo se convertirá en enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, este mundo, por más que lo queramos salvar y hacer campañas para concientizar a la gente, este mundo está destinado a la destrucción. O sea, no hay otra. Este mundo se va a perder, pero no se va a perder todo. ¿Sí? El que cree en Jesús no se pierde y tiene vida eterna. ¿Sí? Y vamos a estar en un nuevo lugar, en un lugar diferente. Fíjense, Marcos 12:26. Marcos 12:26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob, lo que mencionábamos hace rato. Entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios, no dice yo fui el Dios de Abraham o era el Dios de Abraham, no. Yo soy, sigo siendo el Dios de Abraham porque Abraham sigue viviendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella parábola del rico y Lázaro, que el rico se va al infierno y Lázaro se va al seno de Abraham? Bueno, Abraham sigue vivo, Moisés sigue vivo, Isaac sigue vivo y Jacob sigue vivo. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso sigue siendo el Dios de Abraham, porque Abraham sigue vivo, Isaac sigue vivo, Jacob sigue vivo, Moisés sigue vivo, y como leímos en la transfiguración, eh, Elías sigue vivo. Entonces, somos seres eternos. La diferencia es en dónde vas a pasar la eternidad. ¿Vas a pasar la eternidad con Dios o vas a pasar como el rico la eternidad en el lugar de tormento, como dice la Biblia, y llámenle como le llamen? Bien, en Hechos 14, también es un pasaje muy interesante. Habla acerca de Pablo. Hechos 14, 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, sí lo mataron. Por eso Pablo dice, fue el tercer cielo. Pues ¿cómo fue? Pues porque murió. Dios lo regresó, pero él murió. Lo apedrearon y lo sacaron fuera. Lo vieron muerto y lo tiraron fuera. Pero cuando llega con Dios, Dios le dice, todavía no es tu tiempo, todavía tienes cosas que hacer, regrésate. Eso está en 2 Corintios 12:2. Hay dos libros adelante, 2 Corintios 12:2. Fíjate, dice Pablo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de sí mismo. Dice, conozco a alguien, pero pues, está hablando de él, pues ¿quién más? ¿Sí? Él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Cuándo fue? Pues cuando murió. Nomás que lo retacharon porque todavía no era tiempo. ¿Sí? Fue arrebatado al tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, como hombre carnal no hay nada en que gloriarse, se me voy a gloriar en mi ser espiritual, que es lo que está hablando. ¿Sí? Fíjense, vamos a 1 Corintios 3:16, vamos un libro atrás. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes? Entonces, este estuche actual que se va a perder, ¿sí? Que va a ser destruido, ahorita actualmente funciona como el templo de Dios. O sea, lleva la presencia de Dios para que Dios pueda actuar a través de nosotros, ¿sí? Y traer a los perdidos. Bueno, verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Si alguien destruye este templo que tiene un propósito, ¿cómo voy a destruir el templo? Alcohol, drogas y muchas cosas que eh, degeneran el cuerpo, hacen que el tiempo del cuerpo dure menos del que debería de durar. Entonces, está diseñado para llevar la gloria de Dios, no para otras cosas. Entonces, si alguien destruye, Dios lo va a destruir a él. El suicidio es una forma de destruir
el cuerpo, el templo de Dios. En Lucas 16-19 está la historia que estábamos comentando hace rato. No vamos a ir por falta de tiempo. Dice habla del rico y Lázaro, que había un hombre rico, ¿sí? Que comía banquetes todos los días, y había un hombre pobre, ¿sí? Un mendigo, Lázaro, que deseaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos mueren, uno es llevado al seno de Abraham y el otro es llevado a, al lugar de tormento. Y estando, dice la Biblia, el rico atormentado le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que pueda refrescarme un poquito. Dice, no se puede, los que están aquí no pueden ir para allá ni de allá para acá. Dice, bueno, regresa Lázaro y le dice, para que les hable a mis hermanos y para que no vengan para acá. No, dice, a los profetas tienen. Y si no los escuchan a ellos, aunque alguien se levante de los muertos, no lo van a escuchar, ¿verdad? Y nadie sale de aquí, es otro punto. Bueno, Filipenses 1:20. Fíjate lo que dice Pablo, conforme anhelo y mi esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, o sea, dejar este cuerpo, es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar viviendo con él. De hecho, hay una parte donde dice Pablo, lo vamos a leer ahorita, ya me quisiera morir porque realmente es mejor estar con Cristo, pero si todavía aquí en la tierra le sirvo de algo, pues por algo seguimos aquí, ¿sí? Dice, verso 22, dice, porque si el vivir en la carne resulta en, para mí, en beneficio de la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, y ya me quiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Hay un pasaje muy interesante cuando el rey David comete ese pecado tan grande que se mete con Betsabé y manda a matar al marido. Entonces Dios le habla fuerte y le dice, ¿sabes qué? Mataste a mi siervo Urias y tomaste a su esposa por mujer, por tanto el niño que viene va a morir. Y entonces cuando nace el niño, enferma y David se pone en silicio, en ceniza, dice. Entonces se sale, se revuelca en la tierra, eh, y los criados nada más lo ven. En el momento que el niño muere, salen los criados para avisarle, pero no hayan cómo decirle por cómo lo ven. Entonces David voltea y los ve y entiende que el niño ha muerto y les dice, el niño murió, ¿verdad? Y ellos dicen, sí. Entonces se levanta, se mete a bañar y les dice, sírvenme de comer. Entonces los criados están pues, asombrados. Él ve la cara de ellos y dice, pues ¿qué pasa con ustedes? Es que no entendemos. Cuando el niño aún vivía, estabas en ceniza y ahorita que ya murió, pues ya estás comiendo y bebiendo. Dice, porque cuando él vivía, quería que Dios le perdonara la vida, ¿sí? Por eso estaba en ceniza, pero una vez que ha muerto, pues ya no hay nada que hacer. Dice, él no volverá a mí, dice, pero yo iré a él. Él tenía la seguridad de que lo iba a volver a ver. Entonces, cuando alguien se muere en Cristo, tenemos la seguridad de que lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Sí? Apocalipsis 12:11, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12:11.
Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿sí? O sea, estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Hay una parte donde Pablo está con los demás apóstoles, Dios le dice que se junte con los apóstoles, fueron muy pocas ocasiones, y entonces había un profeta que se llamaba Agabo, y agarra el cinturón de Pablo, se lo enreda en los pies, y dice, así le van a hacer a aquel que es dueño de este cinturón. Y entonces la gente le está diciendo a Pablo, no, no vayas a Roma, no vayas a Roma. Y Pablo dice, dejen, estoy dispuesto a eso y más, y hasta a morir por mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos estaban dispuestos a morir. Ahora no estamos dispuestos a veces a levantar un dedo por Dios. Vemos otras culturas, los musulmanes están dispuestos a morir por su Dios y sabemos que nosotros estamos con el Dios verdadero. Y a veces, como les digo, no, ya no hablo de morir por Él, sino de hacer algo por Él. Sí, que a veces no estamos dispuestos a hacer la más mínima cosa por Dios. Mira, vamos a Hebreos 11 del 8 en adelante. Hebreos capítulo 11 del 8 al 11. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjate la fe de Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, ¿a dónde? Tú salte, ya te diré en el camino. ¿Sí? Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí, qué tremendo, que Abraham, Isaac y Jacob estuvieron esperando la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Ellos sabían que iban a vivir en esa ciudad. Tenían la certeza y la seguridad. Dios nos da la certeza y la seguridad de que vamos a estar en esa ciudad. ¿Sí? Dice, por fe, verso 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está hablando de Abraham. Y por fe entregó a su hijo, ¿se acuerdan? Dijo que, porque él creía que era Dios capaz de levantar a su hijo de las mismas piedras. ¿Sí? Él sabía que Dios es poderoso y que si le había prometido un hijo, él tendría el hijo, y si Dios se lo había pedido, se lo iba a regresar después de habérselo pedido. ¿Sí? Lo cual vimos, Dios le regresó enterito, enterito a su hijo. Mira, 1 Corintios 15:54, ¿sí? Hace rato hablábamos acerca de esto. 1 Corintios 15:54, el tiempo se me está agotando, yo creo que con esta vamos a terminar. Dice, y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo carnal, lo hablamos al principio, se haya vestido de incorrupción y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte o tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado, el, el poder, dice, y el poder del pecado, la ley. ¿Sí? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos, lo dice más atrás, lean todo el capítulo, vamos a ser transformados y este cuerpo corrupto se va a convertir en un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Mm, ok. Dice
rapidito, yo sé que ya se me acabó el tiempo. Segundo Timoteo 1:10 dice, esta bondad se ha demostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Por el Evangelio sacó la luz la vida inmortal. Por eso es importante para nosotros predicar el Evangelio a los perdidos, porque trae la luz de una vida inmortal. Los que aceptamos el Evangelio en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos esa luz y esa vida inmortal en nosotros, ¿sí? No vamos a morir. Vamos a dejar este estuche, este cuerpo, y vamos a cambiar a un cuerpo incorruptible, a un mejor cuerpo, un cuerpo preparado para mejores cosas, ¿sí? Ok, con esta me despido. Les doy gracias por haberse conectado. El tiempo se me fue. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Y vamos a terminar, como siempre, con una oración.